Buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de la salud mental en jóvenes. Me presento, mi nombre es Yasmín Guzmán Venegas, yo soy bachiller en Ingeniería y Tecnóloga y actualmente estoy estudiando medicina. Y como joven, este es un tema que me interesa muchísimo y por eso quisiera comenzar preguntando, ¿cuándo fue la última vez que alguien les preguntó cómo estás? ¿Y cuántas veces ustedes han respondido simplemente bien, sabiendo que probablemente tenían muchas otras cosas en la cabeza que quisieran decir en ese momento? Y es que la salud mental, si bien es cierto, ha mejorado su implicación en la actualidad, aún siento que es un poco tema tabú y que nos cuesta, sobre todo a los jóvenes, por el miedo a ser juzgado, el decir cómo nos sentimos realmente cuando estamos enfrente de situaciones de mucho estrés. Vamos a detallar un poco esto con algunos casos reales que sucedieron en nuestro país. Por ejemplo, en Junín, sucedió un caso de bullying y no se ha clarificado si es que el estudiante recibió una caída desde el segundo piso de su colegio por un empujón o fue por decisión propia tras toda la tristeza que venía sintiendo, ¿no? Y esto se repite lamentablemente no solo a nivel Perú, sino en Latinoamérica, en temas de colegio, regularmente, ¿no? Después tenemos un segundo caso muy similar, pero en un hospital. Nuevamente, ante estos casos hay mucha reserva exactamente de qué pasó, pero siempre se terminan asociando a problemas de salud mental, ¿no? Y si hablamos del ministerio como tal, tiene a disposición la línea 113 que justamente busca atender a población vulnerable para que puedan conversar y buscar apoyo cuando se sientan este, sin salida, se podría decir. Y se reportó en 2025 una atención de más de 1.000 casos que reportaban no simplemente problemas de salud mental, sino ya enfocados a conducta suicida, lo que debería despertar las alertas en nosotros, sobre todo considerando que esos casos son los que pidieron ayuda, que son la minoría, ¿no? La mayoría son los que no piden ayuda y se quedan callados. Y justamente también hay una noticia que comprueba que más del 50% de intentos de suicidios en 2025 se dieron entre jóvenes, ¿no? Entre 18 y 29 años, que es digamos, el inicio de la adultez. ¿Qué nos dicen las cifras? Si nosotros observamos el gráfico de la derecha, nos presenta el porcentaje de individuos a nivel mundial que han reportado síntomas entre severos y moderados de estrés, depresión y ansiedad, teniendo estrés en azul, depresión en negrito y ansiedad en plomito, ¿no? Entonces podemos ver justamente que lo que acabo de mencionar al último se comprueba y que los mayores porcentajes para los tres parámetros de estudio se dan entre jóvenes de 18 a 24 años y en segundo lugar adultos jóvenes de 25 a 34 años, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Cuando nosotros dejamos la niñez y empezamos la pubertad, se presentan muchos desafíos a nivel psicológico, ya que no solo nuestro cuerpo cambia, sino también el cerebro se está reestructurando para enfrentar lo que es la adultez, ¿no? Entonces, nosotros formamos una nueva personalidad, empiezan nuevas preocupaciones sobre quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, antiguamente había mucha más severidad y no se prestaba mucha atención a los cambios psicológicos que se daban durante estas etapas. Y hoy en día se está intentando mejorar mucho más la conciencia sobre estos temas para darle también foco, ¿no? Para que puedan pasar una adolescencia, una juventud mucho más tranquila. Y esto también no solo es temas psicológicos, también se fundamenta en lo que nosotros sabemos que son los cambios a nivel cerebral que ocurren durante esta etapa. Y es que mueren hasta 30.000 células nerviosas, y se forman muchas nuevas conexiones. Entonces, esto es una evidencia muy clara de que es el momento de nuestra vida en el que más va a funcionar nuestro cerebro porque está generando nuevas sinapsis para enfrentar todos los cambios que se vienen, ¿no? Después es importante mencionar que, como dije, a nivel emocional, nosotros presentamos, o bueno, cuando estuvimos entrando a la pubertad y hasta la adultez temprana, se presentan muchas emociones. Las preocupaciones sobre el futuro, qué tipo de persona se quiere llegar a ser, cómo soy percibido frente al resto, qué es lo que voy a hacer de mi vida, son muy recurrentes. Y es justamente por esto es que uno de los procesos más exigentes de la vida se da en la adultez y juventud, adultez temprana y juventud.
Y si bien es cierto, todavía no son adultos experimentados, sino que recién están empezando a vivir experiencias, su cerebro ya actúa como el de un adulto maduro y justamente esto genera también una discordancia entre las emociones del joven porque siente que está fallando en muchas cosas, pero a la par esas preocupaciones lo atacan en su día a día, ¿no? Y justamente también va de la mano con los jóvenes o adolescentes el trato que tienen con sus padres, ¿no? Por ejemplo, muchos adolescentes o en su juventud temprana, por estas preocupaciones, al final terminan recurriendo a acciones poco éticas o que no son bien vistas en la sociedad, ¿no? Entonces, en lugar de echar la culpa o decir quién tiene la culpa, si es que ha sido malcriado, si es que este eh, ha tenido malas amistades, etcétera, ese normalmente es el foco que se da, pero debería darse el foco más a qué es lo que originó eso, ¿no? Si viene de la infancia, qué preocupaciones está teniendo para poder tener una mejor respuesta. Y justamente al lado izquierdo nosotros podemos ver algunos consejos que nos dan a nivel de salud, que es, por ejemplo, dejar atrás los estigmas, que ya sabemos que la salud mental no debería ser un tabú, estar alerta a los cambios, ya que muchas veces el tema de ingresar a un nuevo colegio o mudarse de ciudad, elegir una carrera, son cambios que son parte de la vida, pero que nos sacan de nuestra zona de confort y si es que no estamos atentos a cómo nos sentimos frente a ellos, pueden ser peligrosos. También promover entornos de aprendizaje seguros, este, en el caso de los jóvenes que están en las escuelas o universidades, también considerar ahora con la tecnología el acceso a plataformas de apoyo, ¿no? Como por ejemplo la línea 113 y así, eso es a nivel del Ministerio de Salud, pero existen muchas otras plataformas de apoyo que también podemos acceder como jóvenes. Y también como ya dije, el tema de identificar las opciones para recibir orientación, que justamente va de la mano, y preocuparse porque se implementen iniciativas de salud mental tanto a nivel estatal como dentro de las organizaciones en las que residimos. Es importante que se le dé la importancia desde la base, ¿no? Considerar espacios donde podamos tener capaz mentoría psicológica y poder enfrentar de manera personalizada un poco los problemas que podemos estar pasando, ¿no? También reforzar la colaboración con los padres es importantísimo porque en esa edad de adolescencia y juventud temprana, el tema de cómo nos perciben nuestros padres o qué tan orgullosos se sienten de nosotros representa un factor de preocupación si es que nos sentimos un poco ignorados o dejados de lado, ¿no? Y también el tema intelectual y socioemocional con quienes nos relacionamos, cómo esto influye positivamente en cómo nos percibimos, ¿no? Es importante. Y esto va de la mano con la autoestima, que si bien es cierto, vivimos en sociedad y siempre va a ser necesario relacionarlos, siempre hay que saber identificar el límite de hasta qué punto me afecta lo que los demás piensen de mí para poder llevar esta relación de manera lo más saludable posible. Acá voy a tocar algunos focos de atención, que son mayormente los problemas que se presentan más comúnmente en los jóvenes que pueden desencadenar en problemas de salud mental. Por ejemplo, el tema de soy como debo ser. Ahora, sobre todo con la exposición a redes sociales, se han generado ciertos modelos de conducta, no solo de conducta, sino también físicos, que nos dicen que hay un modelo ideal, tanto en hombres como mujeres, de cómo deberíamos ser, ¿no? Entonces eso genera obviamente preocupación al intentar siempre buscar esa perfección que al fin y al cabo termina no siendo totalmente real, porque lo que vemos en redes sociales al final no es lo que sucede en la realidad de las personas. Después el tema de los miedos, fobias y obsesiones, esto es muy variado, pero justamente esos cambios socioemocionales hacen que seamos más vulnerables a que cualquier cambio fuerte o cualquier situación estresante se pueda convertir en un miedo, en una obsesión muy grande, ¿no? Por ejemplo, el tema del rechazo amoroso, el tema de la apariencia física, el tema de alcanzar cierto rendimiento académico o encajar en cierto grupo social, todas esas cosas pueden volverse
fobias, obsesiones, que ya representa un estado más grande a solo la preocupación, ¿no? Entonces, ante ello es importante tener una terapia siempre conductual, no necesariamente llevarla de manera psicológica, a menos de que sea ya una etapa avanzada, pero si está en etapa temprana y nosotros detectamos como que esta preocupación está ya desbordándome, entonces es importante que hagamos nosotros una terapia conductual de preguntarnos día a día, estoy pensando correctamente, ahora tenemos mucha disposición de la tecnología, pero hay que saber utilizarla, no para simplemente alarmarnos con cualquier diagnóstico que encontremos, sino para ayudarnos. Si es que, por ejemplo, tenemos ese miedo de conversar con alguien, conversar con nuestros padres y pedir la opinión, o con un adulto mayor que ha pasado por experiencias similares, podemos utilizar la tecnología para que sirva de un apoyo para nosotros poder reconocer cómo nos estamos sintiendo y si está influyendo positivo o negativamente en nuestra autoestima, ¿no? También considerar que el alma no solo se expresa a nivel del cerebro, ¿no? Sino que hay muchos signos físicos, sobre todo ahora en los jóvenes se ha visto el tema de los horarios de sueños que no se respetan y que son muy desequilibrados y que generan incluso ya patologías un poco más fuertes como lo que es la parálisis del sueño, entre otras cosas, ¿no? Entonces todas esas cositas son índices de algo y en lugar de ignorarlas o considerar que como muchos jóvenes lo presentan es normal, hay que estar atentos a ellos porque pueden evolucionar. Por ejemplo, el tema de un dolor de cabeza que evolucione a una migraña es ya muy serio porque la migraña actualmente se trata con medicamentos, es algo que es difícil de controlar en el día a día. Entonces, si nosotros pudimos haber detectado eso desde que empezamos a tener dolores de cabeza, hubiera sido mucho más sencillo el tratamiento, ¿no? Pero muchas veces se dejan de lado todos esos signos, entonces es importante también ponerle atención a ello. Y el tema de los trastornos alimentarios, que siempre ha sido recurrente desde hace mucho tiempo y que incluso ahora en la actualidad podemos ver que ya no solo se trata de anemia, obesidad, bulimia, ¿no? Sino que hay muchos otros niveles de trastornos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los atracones, el tema de dejar de lado ciertos grupos de alimentos. O sea, son cosas que tú puedes decir, no, pero yo no sufro de anemia, yo no sufro de bulimia, pero no son los únicos, ¿no? O sea, es importante justamente también, así como prestas atención a cómo te sientes, también prestar atención en tu relación con la comida, ¿no? O sea, siempre recuerda cómo era tu relación con la comida cuando eras más pequeño, cuando no te importaba lo que los demás piensen, ¿no? Y cómo es tu relación con la comida ahora. Entonces, sobre todo en jóvenes y no solo en mujeres, también en hombres se presentan grandes niveles de trastornos alimentarios. Entonces es importante considerar eso y ponerle un foco de atención muy grande. Por otro lado, vamos a mencionar algunos factores que son muy importantes porque contribuyen en el bienestar emocional de los jóvenes. Bueno, como ya se mencionó, las relaciones familiares siempre van a estar presentes. O sea, la familia es como la primera base que viene desde la infancia y se mantiene presente hasta la adultez, ya que de ellos se aprende o sea, de ellos se aprende todo lo que se va a formar en nuestra personalidad con lo que respecta a valores, principios, ¿no? Y incluso cuando un joven se desliga de su familia, el impacto que este tuvo en su infancia, ya sea positivo o negativo, siempre va a repercutir. Por eso es que muchos traumas a nivel de la adultez tienen origen en la infancia. Entonces, siempre hay que intentar mantener buenos lazos familiares y tratar de comunicarnos con la familia, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a hacer que nos comprendan, porque muchas veces son generaciones diferentes con pensamientos muy arraigados, pero sí es importante comunicar cómo nos sentimos y en caso nosotros sintamos que se están vulnerando nuestros límites, ya marcar una distancia, ¿no? Porque también es cierto que la familia siempre va a ser parte de nosotros, pero eso tiene un límite hasta cuando nosotros sentimos que ya nos está afectando nuestra salud mental, ¿no? Entonces hay que mantener ese balance entre cómo nos comunicamos, cómo este, percibimos la respuesta que sentimos de esa comunicación y si está siendo positiva, muy bien, y si está siendo negativa, buscar una forma de solución y si es que no lo hay, siempre priorizar a la persona, ¿no? Y bueno, luego en el entorno escolar o en el caso de los jóvenes, laboral también puede ser. Siempre es importante que sea un entorno positivo y que contribuya a la salud mental en el sentido de que, si bien es cierto, la mayor parte del día la pasamos
en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en lugar de ser un entorno saturado, es importante siempre intentar llevar buenas relaciones, siempre intentar igual comunicar cuando algo no nos parece adecuado, porque como es una rutina, si es que no le ponemos atención en pequeñas molestias que empezamos a sentir desde el comienzo, puede repercutir en gran medida en nuestra salud mental y sin darnos cuenta, porque muchas veces se piensa, no, es que es la escuela, es el trabajo, no puedo acá yo imponer lo que pienso, capaz como lo podría hacer en mi casa, pero si es que no llevas una relación saludable con lo que es tu entorno laboral o escolar, las repercusiones pueden ser muy, muy grandes porque al fin y al cabo pasas gran parte del tiempo allí. También es importante el contacto social que tenemos, tanto a nivel personal, con nuestras amistades, con miembros importantes en nuestra vida, como a nivel virtual a través de las relaciones que tenemos en las redes sociales, ¿no? Todo ello ya lo hemos conversado, pero es importante porque como lo dije, somos seres sociales, entonces siempre vamos a necesitar sentirnos seguros con cómo nos vemos percibidos por los demás, ¿no? Entonces, todo ello, escoger bien a las amistades, marcar nuestros límites con respecto a cuáles son nuestros intereses en cómo pasamos o en qué le prestamos atención a lo que vemos en redes sociales. Todo ello es importante. Y después también los factores genéticos juegan un rol muy valioso porque muchas veces em, tenemos predisposición a sentirnos, por ejemplo, sensibles o a sentirnos irritantes ante ciertas circunstancias. Cada persona es un mundo diferente. O sea, han habido muchos casos donde ante ataques la persona, en lugar de responder agresivamente, simplemente responde llorando y podría eso asociarse a que en su infancia nunca tuvo la posibilidad de responder cuando se sentía atacado, capaz por la autoridad que ejercían los padres antiguamente, que era más asociada a la jerarquía, ¿no? O sea, yo como padre impongo y tú como hijo respetas, ¿no? Entonces, hay adultos que tienen esa reacción de llorar cuando son atacados, así como hay otros que se van al otro extremo de que a cualquier mínimo ataque responden con mucha violencia, ¿no? Entonces, considerar todo ello, cómo hemos sido nuestra infancia, cómo han sido nuestros padres con nosotros, porque todo eso es factor genético, es también muy importante para nosotros poder hacer un análisis primero de cómo nosotros estamos respondiendo. Si bien es cierto, siempre se prioriza cómo nosotros nos sentimos, también hay que respetar el cómo hacemos sentir a los demás, ¿no? Entonces, todo eso también es parte de la salud mental, porque al fin y al cabo, si nosotros tenemos arranques que reconocemos que está mal, pero no hacemos nada por evitarnos, también esa preocupación y ese sobrepensar en si estamos siendo buenas personas, al final termina influyendo en nuestro bienestar emocional, ¿no? Y en cómo el resto de las personas nos percibe y en nuestras relaciones a futuro socialmente, o sea, es como una ruleta. Entonces, el tema de autoanalizarse es muy importante, porque esos factores genéticos, si bien son difíciles de controlar, sobre todo cuando vienen de traumas de la infancia, no es que sea imposible y se puede mejorar. Y justamente a este último punto va relacionado con el asesoramiento. Justamente en las gráficas que vemos a la derecha nos confirman lo que ya hemos estado hablando, de que la mayoría de los síntomas por una salud mental un poco agraviada vienen desde el abrumamiento que tenemos en el trabajo-estudio, la inconformidad con el estado físico, el no sentirse comprendido en nuestras ideas o en forma de pensar, el sentirnos estresados en cómo nos interaccionamos tanto en las redes sociales como en persona con otras personas, y tampoco el no tener o no sentir que no se tienen personas de confianza a quienes se le puede comunicar cómo nos sentimos, porque a veces, muchas veces nos sentimos excluidos, aunque no termina siendo eso en la realidad tan cierto, pero es la manera en la que nos percibimos y nos quedamos con eso. Y muchas veces también nos excluimos nosotros mismos por el miedo o por el sentir que ya de por sí estamos siendo rechazados, ¿no? Entonces, y justamente ante estos problemas se reportó que en la mayoría, tanto jóvenes como personas de 30 años a más, no asistió a ningún servicio. O sea, puede ser que haya reconocido o no esos problemas, pero decidió no buscar ningún apoyo profesional, se podría decir, ¿no?
tan solo el 15% en el caso de los jóvenes asistió a un psicólogo particular, y incluso los porcentajes cuando hablamos de centro de salud comunitario o ayuda con religiosa, que son algunas salidas gratuitas, se podría decir, ¿no? Son menores del 6 y 5% respectivamente. Entonces, justamente, acá lo que quiero dar a entender es que la psicoterapia y el asesoramiento que se nos ofrece muchas veces, si bien es cierto, es mucho más fácil acceder a un psicólogo particular. Existen opciones también gratuitas, existen opciones del Estado, pero que no son muy utilizadas, ¿no? Entonces justamente se debe fomentar esa resiliencia, porque acceder a un proceso y comenzar el proceso y terminarlo sin duda requiere mucho compromiso. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de la salud pública, conseguir una cita en un psicólogo ya en salud representa un reto, un reto. Luego, el psicólogo no es mágico, no va a resolver tus problemas en una sesión. Un psicólogo básicamente es alguien que te escucha, donde puedes ir sin sentirte juzgado, donde puedes abrirte, pero al final el cambio no depende del psicólogo, depende de ti mismo. Entonces, esa resiliencia siempre tiene que estar presente. Y justamente esto va de la mano, como ya se comentó, con la autoestima, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que es la base de muchos de los problemas relacionados con la salud mental. Entonces, sin duda es un tema que se debe tratar. Y mucho mejor si viene desde la infancia. Antes, por ejemplo, solo existían los psicólogos de manera general y todavía se pensaba que eran para casos muy extremos, ¿no? Como de conducta suicida, de trastornos alimenticios, este, como los mencionados, que son los más tradicionales. Ahora se sabe que existe una gran rama de psicología que va desde psicología infantil, porque los niños también se estresan, los niños también se preocupan, y si es que en casa no se puede dar esa atención debida, capaz por el tiempo, porque también ahora muchos padres trabajan, y hacen demasiadas cosas, es importante también darles, o al menos orientarlo a que existen, a que sus sentimientos son normales y que existen salidas desde la infancia, para que cuando crezcan no lo vean como algo raro, no tengan miedo de ir a un psicólogo. Y justamente también algo importante a ver en el tema de la psicoterapia que se suele recibir es que fuera del tratamiento que se nos da, a cómo nos percibimos, a qué es lo que nos asusta y cómo solucionar todo ello, también se recomienda, o la mayoría de psicólogos siempre recomienda que se acompañe con ejercicios y con rutinas saludables en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, no sirve de nada que nosotros intentemos tener una mente ordenada si en nuestra vida somos desordenados, si no tenemos una rutina de sueño y no nos respetamos a nosotros mismos, si no nos damos espacios de esparcimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el decir yo me quiero, el decir yo soy valioso, pero luego si tienes algún momento de estrés vas a priorizar totalmente el no dormir, el presentar esos entregables que podrías estar teniendo y no darte al menos 5, 10, 15 minutos para hacer lo que te gusta, sobre todo si son actividades al aire libre, ¿no? Salir a tomar aire, salir a practicar algún deporte, baile, etcétera, ¿no? O mirar una película con los seres que te gusta. Esas cosas son importantes, ¿no? Entonces, muchas veces el psicólogo va a recomendar, pero el tema de que el paciente lo ponga en práctica y le dé realmente la importancia a todos esos espacios que se merecen, ya depende de cada uno, ¿no? Y finalmente quiero terminar con algunas brechas de atención, que justamente es lo que estábamos mencionando hace rato, de que realmente 8 de cada 10 personas que necesitan atención de salud mental no reciben un diagnóstico o un tratamiento adecuado. Y lamentablemente este es un problema latente, ya que incluso las personas que dicen, ya, reconozco que tengo un problema, que no me siento bien, quiero tratarlo, no logran tener un diagnóstico exacto de qué es lo que tienen, a qué raíz da, cómo implementar en su día a día puntos de mejora. Y al contrario, o sea, el problema se vuelve parte de la vida y se acepta como si fuera algo cotidiano, ¿no? Entonces, eso es importante, sobre todo, y sobre todo poner la atención al tema de la centralización, ya que en la mayoría de los centros de salud especializados en lo que es salud mental están concentrados en Lima, ¿no? Y en provincias, sobre todo, nosotros sabemos que a nivel de la sierra y selva profunda se presentan muchos casos, por ejemplo, de embarazos adolescentes, muchos casos de abandono de los estudios. Entonces, todo eso lo conocemos como cifras
frías, pero todo eso también tiene efecto en la salud mental de esos jóvenes, de esas madres jóvenes. Entonces, se les da, o bueno, se llega a darles medianamente una atención de salud a lo que es nivel físico, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la salud mental allí? A veces ni siquiera en su centro o en las postas que tienen cuentan con psicólogos, ¿no? Entonces, todo ello es importante. O si cuentan con un psicólogo, ellos mismos por el estigma que tienen también no se acercan o lo ven como algo cotidiano. Entonces, todo ello sería bueno que el Estado le ponga más foco, no solo a cómo prevenir que suceda, sino ya sucedió, cómo preveo que la persona no se quede con un trauma de ello, no sufra eh, por agobio frente a lo que pasó, porque muchas veces también, si yo soy madre soltera, tengo un hijo, me quedo capaz con un trauma leve de qué podría haber sido o de que arruiné mi vida, que son la mayoría de los estigmas que suceden, ¿cómo voy a yo a educar a ese niño si es que mi salud mental no está bien, ¿no? Entonces, eso muchas veces pasa también de que de generación en generación se arrastran ciertos traumas, ciertas preocupaciones que a veces pasan desapercibidos, pero que no deberían ser así, ¿no? Una madre no debería solo ser capacitada, tanto a nivel prenatal en, por ejemplo, consumir suficientes vitaminas, o a nivel postnatal en cómo atender al hijo, sino también en qué clase de educación se les da, ¿no? O sea, y muchas veces ese foco se pierde un poco por el tema de priorizar, que claro que es más importante, ¿no? Que el niño tenga alimento, que tenga vestimenta, que vaya a la escuela, pero también en la educación que está recibiendo se debería poner foco y, y no excusarse en que ya están recibiendo una educación en el colegio, ¿no? Porque normalmente la educación que se da en el colegio, si bien intenta incluir temas de salud mental, intenta dar apoyo también a los niños, no es integral, ¿no? Porque eso debería venir la base desde casa. Y justamente acá entra nuestra labor como sociedad civil, en donde tenemos que presionar a los gobiernos, comenzando desde el nivel provincial, regional, para que puedan reforzar el financiamiento en esto, ¿no? O sea, muchas veces el financiamiento se destina a crear estadios o eh, reparar cosas como, no sé, calles que están dañadas, carreteras, y es importante, sí, es importante la infraestructura, el tema de la educación, es muy importante, pero siempre se tiene que haber un porcentaje destinado también a que el tema de la salud mental no se deje de lado. Y de eso nos tenemos nosotros que encargar porque bajo la presión de la sociedad, podemos implementar o proponer nuevas políticas que den más atención a este punto. Y finalmente en el cuadrito he querido presentar algunas de las entidades destinadas a atender la salud mental de manera pública, obviamente. Y cuando se menciona local, se refiere a Cusco y Arequipa, ¿no? Y justamente son dos regiones que, si bien es cierto, son muy grandes. Este, a nivel nacional, fuera de lo que es la capital Lima, son las que están más avanzadas en lo que respecta a temas de salud mental, ¿no? Y bueno, como vemos, cada uno brinda un tipo de servicio especializado, enfocados, por ejemplo, en casos de violencia escolar, enfocados en lo que es el acoso callejero, en lo que es la infancia. Entonces, los invito a que ustedes también investiguen en sus regiones, si es que son de otros lugares, qué posibilidades existen. Y si no encuentran en internet, pueden dirigirse a centros de salud y preguntar cuál es el tratamiento psicológico que se brinda en nuestro centro de salud, cómo podría ser para llevar un tratamiento integral, ¿no? Si bien es cierto, a veces resulta un poco extraño porque la gente no suele preguntar por eso. Nosotros tenemos que tener esa iniciativa y perder ese miedo de preguntar porque es relevante el tema, ¿no? Y y a mí siempre me decían, puedes tener tú muchas metas a futuro, pero si tu salud mental no está bien, entonces nada te va al final a ir bien. O vas a lograr eso, pero al final no te vas a sentir completamente lleno porque hay asuntos que primero debiste resolver, ¿no? El hecho de que nosotros sabemos, por ejemplo, que va a ser difícil relacionarnos con otras personas si no podemos o no nos relacionamos con nosotros mismos bien. Todas esas cosas, hay que ponerle poco de atención desde la infancia y que se siga en la juventud donde se está formando la adultez, porque cuando se completa la adultez ya a partir de los 35, 40 años, se presentan muchas otras preocupaciones y lamentablemente uno ya
deja de ser tan protagonista de su vida porque el tema laboral, el tema de la familia ocupa mucho espacio en nuestro tiempo. Entonces, hay que aprovechar en la juventud cuando todavía tenemos más protagonismo, más tiempo para dedicarlo a nosotros, para darle importancia no solo al tema de nuestro éxito profesional o nuestras relaciones amicales, ¿no? Sino también a nosotros mismos y justamente la autoestima va de la mano con el tema de la salud mental. Y bueno, para empezar, solo quería recordarles que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino el reflejo de una valentía enorme por querer estar bien. Y hay que construir un entorno donde nadie tenga que esconder su dolor por miedo al juicio, ¿no? Eso es lo que apuntamos. Si bien es cierto, ya tenemos grandes avances, como mencioné, aún hay mucho camino que recorrer. ¿Y cómo vamos a lograr acortar ese camino? Pues justamente hablando del tema, ¿no? Hablando del tema, y haciéndolo visible hacia muchas personas. Acá son algunas fuentes que usé y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengan un hermoso día.